días, hermanos. Dios les bendiga. Tomen sus lugares, por favor, un momento. Y los niños también se quedan un minuto. Siempre les decimos que vayan, ¿verdad?, rápidamente a su salón, pero hoy los niños un minuto. Una de las cosas que a veces nos falta a los cristianos, pero también cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, ¿saben qué cosa es? Enseñarles sobre los atributos de Dios. No sabemos nada. No conocemos nada. Fíjense bien, nosotros debemos tener muy claro esto. Uno de los atributos es que Dios es santo, ¿cierto? Eso es separado. Si Dios es santo, Él no tendría por qué mirar a ninguno de nosotros que somos pecadores. A ninguno de nosotros. ¿Cierto? Si Dios es amor, porque lo es, eso es otro de los atributos, Él tendría que juzgarnos, porque Él no puede pasar por alto ningún pecado. ¿Cierto? Porque todos somos pecadores, sin excepción, hemos ofendido a Dios. ¿Sí se va dando cuenta eso? Todos nosotros, sin excepción, mereceríamos ser condenados al infierno. Sin embargo, su gran amor fue manifiesto enviando a su Hijo amado, no para manipularlo, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros y mostró el amor más grande. Pero mostrar el amor más grande como mandar a su Hijo. Si nosotros, hermanos, entendemos que Él es justo, nosotros deberíamos haber sido crucificados. Pero fue su Hijo, santo, puro, sin mancha, perfecto, el que fue crucificado en nuestro lugar. Pero eso no nos da a nosotros ningún motivo para decir, hoy no quiero ir al servicio, mañana tal vez cuando tenga ganas. ¿Se dan cuenta? Porque no hemos entendido ni valorado los atributos de Dios. Que ninguno de nosotros merecía nada de parte de Dios. Que Él nos mirara siquiera, no merecíamos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo estaba en la cruz que dijo, Elí, Elí, lama sabactani? ¿Por qué me has abandonado? Porque todos nuestros pecados estaban siendo puestos sobre Él. Por lo tanto, nosotros no tendríamos ni mereceríamos que nos mire. Sin embargo, su misericordia fue más grande. Hermanos, por lo tanto, yo quiero animarlos en medio de las situaciones, de las vicisitudes, en medio de las circunstancias que vienen y decir, yo no soy merecedor de ti, Señor. Sin embargo, me salvaste por misericordia y ayúdame a serte fiel. Porque sin yo buscarte, tú me buscaste e intersectaste mi vida, mi mente y mi corazón para poder yo venir y arrepentirme. Y es así como tenemos que enseñar a nuestros hijos también, para que aprendan a tener ese amor por Dios. Yo podríamos seguir desarrollando todos los atributos de Dios. No nos cansaríamos, de hecho, es tan vasto, hermanos. Así que niños, escucharon eso. Nosotros no merecíamos que Dios nos perdone. Nosotros merecíamos ser condenados al infierno, pero mandó a su Hijo Jesucristo. Él no es Papá Noel. Él no es que te dice, si te portas bien te voy a dar este regalo. No, Él no hicimos nada bueno y sin embargo nos dio el regalo de la salvación. ¿Sí comprendemos la diferencia? Eso es lo extraordinario. Pues gracias, niños, por ser tan obedientes y quedarse unos minutos. No voy a seguir, ese no es el sermón, ya saben. Yo sé que ustedes ya saben cuál es el sermón, es Oseas, ¿verdad? Ahora sí, nuestros amados niños pueden ir al salón, por favor. Sus maestras están ya listas, esperando para su clase. Pasen, pasen, mis niños. Pues quiero dar la bienvenida. Ya nuestro hermano Miguel dio la bienvenida cuando iniciábamos, pero hoy quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes también. Me da mucho gusto verlos a ustedes domingo tras domingo ser fieles.
Si usted nos está visitando, pues bienvenido también. Nos da muchísimo gusto que esté en nuestro medio, acá en este lugar donde juntos estamos adorando al Señor, exaltándole a Él, pero también para poder ser ministrados por su palabra que es como una espada de dos filos. Me da mucho gusto verlo. Bienvenido, bienvenido. Nos da mucho gusto que esté acá. Bienvenido Johnny y Elo, bienvenido con tus hijos. Viniste con tus hijos, ¿verdad? Ya están tan grandes que ni los conozco, ¿verdad? Ni se acuerdan de mí tal vez, pero bienvenidos. Nos da muchísimo gusto verlos en medio nuestro. Y todos ustedes, mis amados hermanos, pues vamos a ir a continuar nuestra serie sobre el profeta Oseas, profeta menor Oseas, pero que ha estado, creo, ministrando nuestras vidas grandemente. Como les dije en el anuncio el día de hoy, vamos a ver qué cosa, qué capítulo, ¿recuerdan? 9 y 10, 9 y 10, ¿verdad? 9 y 10, porque es una sola sección realmente. Por eso es que vamos a estar viendo. Permítame, yo voy a buscar acá en mi Biblia, capítulo 9 y 10. Para tenerlo acá a la mano también. Miren, hermanos, un poquito entrando en contexto. Cada otoño, después que el pueblo de Israel cosechaba toda la agricultura, todo lo que habían sembrado, había una celebración en toda la nación de Israel. La Torá, ¿verdad? Que es, vamos a que me entiendan algunos, la Biblia que los judíos utilizan, no está todo completo, desde luego, ¿verdad? Entonces ordenó que la gente se reuniera para una temporada de adoración y alabanza. Esa era la razón, adorar a Dios y alabarle por todo lo que había hecho, por todas esas buenas cosechas que habían obtenido. Le daban la gloria al Señor. Y en esa reunión incluía cantos, dice bailes, banquetes, tiempos de oración prolongados, expresando pues esa gratitud por el grano que habían cosechado, por el vino, o todo lo que habían cosechado, los animales que se habían reproducido durante toda esa temporada, reconociendo claramente que Dios es el que había hecho eso. Así que era una celebración maravillosa de manera familiar. Y es en ese contexto que se había reunido el pueblo de Dios, que viene y se presenta el profeta Oseas sin haber sido él invitado. Y predicó el sermón que se encuentra en el capítulo 9 y el capítulo 10 que vamos a estar viendo el día de hoy, donde expone la profecía. Imagínense ustedes, estamos aquí reunidos en el servicio de adoración y entra el profeta Oseas y nos dice todo lo que le dijo a Israel, capítulo 9 y 10, a todos nosotros. ¿Qué va a suceder? Dicho en buen mexicano, nos sacaremos de onda, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por supuesto. Nadie le invitó. Pues ustedes que vienen visitando no necesitan invitación, estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿verdad? No voy a decir, hoy no me invitaron, no. Estamos poniendo un ejemplo. Imagínense. El mensaje que trae el profeta Oseas es como si hubiera lanzado una dinamita y explota y a todo el mundo le afecta. Aquí adentro. Dicho esto, vamos a la lectura para ir comprendiendo de qué estoy hablando. Bueno, algunos de ustedes ya lo han leído, yo estoy seguro que ya lo han leído. Cuando yo les mando, ¿verdad? Este próximo domingo vamos a ver tal pasaje, ustedes ya van leyendo, entonces esto es mucho más claro. Vamos de una vez. Es como si nos preparamos para un desfile y comienza a llover torrencialmente. ¿Qué pasa? Se agüita toda la fiesta, pues. Mírenme, vamos. Capítulo 9, versículo 1. Del 1 al 9, vamos a ir por partes. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto.
no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín, a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Fíjense bien qué palabras que está utilizando el profeta. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí, se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta insensato, es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Esta apertura, hermanos, explosiva, resume varios temas que el profeta ya ha estado tratando en los primeros 8 capítulos que ya hemos venido estudiando. Una vez más, habla de la trágica historia de ingratitud e idolatría del pueblo de Israel. Habla de la pérdida de ese sentido de razón para la que fueron creados y de cómo le pertenecen a Dios como creador de ellos. Pero también habla del amor firme de Dios cuando Él emite juicio contra el pueblo de Israel. Yo les hablé ya hace unas 2 semanas que cuando Dios manda un juicio, lo hace por amor. ¿Por qué por amor? Porque quiere que regresen a Él. No es para alejarlos, no es para correrlos. Cada juicio que Dios emitió contra su pueblo, contra sus hijos, es con la finalidad que retornen, que den vuelta, que les caiga el 20, dicho en mexicano, y puedan decir: estamos arrepentidos de lo que nosotros hemos hecho. No vamos a examinar desde luego estos 2 capítulos al detalle porque es abundante, sino que vamos a ver rápidamente los temas, las figuras o cuadros que utiliza el profeta Oseas para poder ayudar a sus oyentes a recordar el punto principal: que la nación merece juicio por todo lo que ha hecho. Así que vayamos por partes. Miren, hermanos, en el versículo 9 identifica a Israel como un pueblo corrompido. Ahora, debemos tener en cuenta esto y esté atento. Ellos no comenzaron corrompidos. Ellos fueron creados para tener un estilo de vida puro. Pero el lenguaje que utiliza el profeta revela que fue a través de un largo proceso y gradual que terminaron hundidos profundamente en la corrupción. No es como que alguien cae en un pecado, es un creyente, es un cristiano, y de pronto cae en el adulterio. No dice: ay, caí, no me di cuenta y simplemente caí. No es así. Para que caigan en el adulterio, ha tenido que ir gradualmente apartándose del Señor. Siempre es así. No es de la noche a la mañana que de repente no me di cuenta, vino, me gustó mucho y pues como soy carne caí. No. Eso es hablar tonterías, querer engañarle a Dios. Es lo que en las palabras, o sea, en la original, en el hebreo que está escribiendo el profeta, dice: ellos fueron degradándose, gradualmente fueron alejándose del Señor. Es lo que está diciendo el profeta. Y yo pregunto, ¿el día de hoy es diferente? Sí, ¿no? ¿Verdad que el 2022 ya no es así? ¿Verdad que no?
Por supuesto que sí. En Gálatas capítulo 6, el versículo 8, el apóstol Pablo dice que cuando alguien siembra para su propia carne, va a cosechar corrupción. ¿Recuerdan? Ese es un pasaje que lo hemos leído en otras oportunidades. Y eso fue normativo, hermanos, en la historia del pueblo de Israel. Sembraron pues para su propia carne una y otra vez. Los patrones que tenían no cambiaron. Y el resultado final, el profeta lo está dando a conocer. ¿Qué fue? Corrupción. El versículo 9 también menciona la ciudad de Gabá. ¿Sí? Ahí está. Es una ciudad. Y este es el primero, hermanos, de los 5 nombres de ciudades que Oseas va a mencionar en estos 2 capítulos, capítulos 9 y 10. Y cada vez, y quiero que entienda, porque eso lo leemos y lo pasamos muy por alto, pero quiero que entienda esto: cada vez que menciona el profeta el nombre de una ciudad, lo que está hablando es recordarle de esa historia de rebelión que pasó justamente en esa ciudad. Por eso es que lo menciona. Es decir, todos los 5 lugares que va a mencionar en estos 2 capítulos habla de una vergüenza nacional. Gabá es una ciudad de la tribu de Benjamín al norte de Judá. Ustedes recuerdan un incidente, tal vez cuando comience a mencionar, ahorita tal vez no se acuerdan, pero se van a acordar de los gabaonitas, son de Gabá. Ocurrió un incidente violento, hermanos, que tuvo lugar durante el periodo de los jueces, es decir, 400 años antes de Oseas. ¿Qué pasó? Intentaron realizar un acto sexual o homosexual, vamos a decir más claramente, contra un levita de Dios. Y no, al no concretarse eso, lo que hicieron es, en grupo, violaron a una mujer inocente que luego murió. Ya van recordando ese episodio. Y debido a la violencia que ellos ejercieron con el levita y con esa mujer, ¿qué pasó? Las 11 tribus se reunieron y trataron de aniquilar por completo a la tribu de Benjamín. Ya van recordando el episodio. Todo el problema, ¿saben con quién empezó? Con el levita. El levita no debería estar en ese lugar. ¿Saben que un líder religioso pretendía ser lo que realmente no era? ¿Y saben qué ocurrió? Se salió de control. Una guerra racial comenzó a desatarse. Así que el nombre de Gabaa debe traerles a la memoria la humillación de esa nación, porque después te van, como dice, ¿verdad? Con la cola entre las patas estaban todos, porque estaba a punto de desaparecer la tribu. Hermanos, el profeta Oseas dice 2 veces en el versículo 1 y el versículo 9 que ha llegado el tiempo del castigo. Es decir, que se ha dictado la sentencia y que va a ser un juicio de dispersión, exilio hacia Asiria. Recuerden esto, hace 3 domingos atrás les dije, Dios no se olvida de nada. ¿Se acuerdan que también lo vimos acá en el estudio? No, o sea, no podemos esconder nada de Dios. Dios ahora mismo no está ejerciendo un juicio, pero no se va a olvidar, no es tonto. Dice, nada se me pasa de la mente. No, yo lo tengo en mi memoria presente, decía. Eso es tremendo, hermanos. Algunos del pueblo de Israel iban a tratar de escapar hacia el sur, hacia Egipto. Pero ¿saben qué? Les dice, van a terminar como esclavos y van a terminar en el exilio y van a morir en cautiverio. Lo trágico del cautiverio, dice también, es que allá en el cautiverio no habrá la oportunidad de adorar a Dios en libertad y alegría. Y las fiestas y la vida familiar serán completamente eliminados. Cuando alguien peca y en lugar de arrepentirse, me voy de la iglesia o me voy al otro lugar porque no saben nada de lo que yo hice, ya sabemos las consecuencias. No pretendamos, nadie debe pretender esconderse o engañar a Dios o irse a otro lugar haciéndose el santo, porque no estará lejos de la mirada del Señor. Y la imagen cambia un poco en la segunda mitad del capítulo, versículo 10, la primera parte dice: como uvas en el desierto hallé a Israel,
como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Es que Dios está diciendo, hermanos, cuando yo los encontré a ustedes por primera vez como pueblo, fue como estar en un desierto árido, y de repente, para mi gran sorpresa, dentro de ese desierto había uvas hermosas y jugosas, refrescantes, uvas frescas y nutritivas. O tal vez una higuera lista con esos higos para comer. Fuiste fecundo y dador de vida. Lo que está diciendo, en medio del desierto, eso es lo que tú representabas. Pero mire lo que sucedió en ese mismo versículo. En la segunda parte del versículo 10 dice: ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Aquí hay otro ejemplo de sembrar para la carne. Esta mención, hermanos, de Baal Peor se remonta más atrás en su historia, 600 años más o menos, al desierto de Moab. Fue en el monte Peor, así se llamaba, al este del río Jordán, donde se involucraron por primera vez en la adoración a Baal. Usted recordará eso. Cruzaron y entonces ahí se encontraron frente al monte y comenzaron a adorar a los Baales. Antes de entrar ahí en la tierra prometida fue lo que ocurrió. Por eso es que llegó a ser conocido ese lugar como Baal Peor, o la montaña de Baal. Luego habla de la ciudad de Gilgal, versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Ahí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Luego dice: los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Recuerde esto: cuando la nación bajo el mando de Josué cruzó el Jordán para conquistar Canaán, una de las primeras ciudades que establecieron como un centro de adoración fue Gilgal. Usted recordará. Cruzaron y establecieron la ciudad de Gilgal. Josué guió a toda la nación allí en Gilgal. En verdad, iniciaron como una buena ciudad. Allí era el centro de adoración a Dios de todo el pueblo. Sin embargo, como les dije hace un rato, gradualmente, poco a poco, a lo largo de la historia de la nación, Gilgal se convirtió en un centro de adoración a Baal. Cuando Oseas pone a Gilgal con Baal Peor, es casi como que si dijera: la geografía ha cambiado. Sí, tú estuviste en el desierto, cruzaste el Jordán, llegaste a la tierra prometida, pero tu corazón y tus pecados jamás cambiaron. Los patrones de idolatría, de rebeldía, de terquedad no se rompieron solamente porque entraron a la tierra prometida. Y el juicio se pone sobre esta nación. El versículo 16 dice: Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. La higuera o la vid llena de uvas jugosas, dice, se marchitarán hasta que no haya más vida en ellas, porque están cortados de la fuente de la vida. Es decir, ya no pertenecen a Dios mismo. Cuando nosotros, amados hermanos, nos apartamos, nos separamos de Dios, nuestra vida espiritual eventualmente deja de ser fructífera. Y eso no solamente aplica al pueblo de Israel, también aplica el día de hoy a nosotros. Pasemos al capítulo 10. La imagen cambia un poco. Versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Miren bien, la nación fue llamada una viña. Y Dios, como el encargado de la viña, los bendijo con exuberancia, con fecundidad, con mucha prosperidad. Pero cuanto más disfrutaban de la bendición de Dios, más construían altares a los Baales y a otros dioses que ellos mismos elegían servir. Es como cuando tú tienes un trabajo, pero te alcanza a las justas para llegar.
Y tú estás orando a Dios: Señor, dame otro trabajo para poder mejorar mis ingresos, para suplir mejor a mi familia. Y tú de estar ganando de repente 10,000 pesos mensuales, de pronto ahora estás ganando 40,000 pesos mensuales. Y Dios te está bendiciendo, te dio un trabajo, pero ¿qué sucedió? Que ahora, no, pues tengo que hacer horas extras porque la avaricia comenzó a ganarte el corazón. Ya no tienes tiempo para Dios, ya no tienes tiempo para devocionales, ya no tienes tiempo para orar diariamente, ya no tienes tiempo para llegar los domingos porque ahora estás más comprometido con tu trabajo que con Dios mismo. A pesar que fue Dios quien hizo las cosas. ¿Es diferente el día de hoy? Es lo mismo que les está diciendo, si se dan cuenta, hermanos. Dios los había bendecido, las cosechas sobreabundaban. Pero cuanto más tenían, más baales se hacían, más ídolos levantaban. Oseas está lanzando otro nombre aquí en el versículo 5 del capítulo 10. Bet-Aven. Dice: por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban para su gloria, la cual será disipada. Y menciona a Bet-Aven nuevamente en el versículo 8, dice: y los lugares altos de Aven serán destruidos. El nombre Betel, ya se los he dicho anteriormente, significa casa de Dios. De hecho, hermanos, Betel fue el primer lugar de adoración que estableció Jacob cuando ustedes recordarán huía de su hermano Esaú por lo que le hizo, ¿no? Y dice que tenía tanto miedo, pero también estaba tan cansado y tuvo un sueño mientras él estaba durmiendo. ¿Y recuerdan aquel sueño? ¿Sí recuerdan? Sí, ya recordaron, ¿verdad? Dios le mostró que una escalera desde la tierra hasta el cielo, y que había ángeles que subían y que descendían. Y cuando despertó, Jacob dijo: esta es la casa de Dios, porque el sueño hablaba de ese acceso hacia Dios. Por eso se llamó Betel, casa de Dios. Así que Betel, era un lugar bastante importante de adoración y adoración. Recuerden, Jacob es un patriarca, ¿no? Entonces, pero lo que dice Oseas es esto: que Betel, es decir, la casa de Dios, se ha convertido en Bet-Aven, es decir, casa de iniquidad. Fíjense ustedes, ese cambio de nombre que hace el profeta es justamente para poder machacar una y otra y otra y otra vez sobre la rebelión del pueblo. ¿Por qué le dijo Bet-Aven? Porque hasta Betel había sido profanada por el culto a Baal. Así que el juicio declarado es que Dios dice: va a destruir a todos los ídolos, va a derribar altares y destruirá columnas, dice en el versículo 2. En el versículo 8 los ídolos, dice, son totalmente destruidos. En el capítulo 8 hablamos de que Dios no permitirá que la idolatría permanezca en nuestras vidas. Hablábamos de que si tú eres un hijo o una hija de Dios y en lugar de estar buscando a Dios, estás hecho y buscando tus propios ídolos, ya no estamos hablando de los ídolos de madera, estamos hablando de otros ídolos. Estamos hablando de los ídolos que tenemos modernos, los ídolos del trabajo. Trabajar no es malo, pero cuando idolatramos el trabajo, adoramos más que a Dios, se ha convertido en un ídolo. Nuestra familia, nuestras posesiones. Tengo una casa, pero voy a trabajar porque necesito otra casa, porque no es suficiente una. Tengo que tener muchas posesiones, pero no tengo tiempo para Dios. Aún de nuestros hijos podemos hacer ídolos. Sí. De nuestro cónyuge, de nuestra esposa, nuestro esposo, podemos hacer ídolos. Y dice que Dios va a destruir todos los ídolos. Tenemos que entender eso, porque somos sus hijos y Él quiere que lo amemos a Él por encima de todo. Por encima de todo. No quiere decir que no ame yo a mi esposa. No. Sino que Él tiene que ser el primero por encima del amor que yo profeso a mi esposa. Por encima del amor que yo profeso a mis hijas.
Él tiene que ser el primero. Y no decirlo de boca, porque como ustedes saben, y en buen mexicano decimos de lengua, me como un taco. Y venimos y vamos a cantar, Señor, yo te amo, tú eres lo mejor. Pero ¿qué de nuestros hijos? Muchas veces son justamente unos ídolos. Pero Dios los va a destruir. No significa que los va a matar, aunque puede. Si saben que puede, en sus manos está el poder de dar vida y de quitarla. ¿Sí o no? Y cantábamos hace 2 semanas, Señor, aunque me mates, ¿sí recuerdan? Yo te seguiré adorando. Eso no lo canta la carne, solamente en el espíritu podemos cantar eso, porque humanamente no queremos. Pero es lo que dice en el capítulo 8, que va a destruir. ¿Por qué va a destruir a nuestros ídolos? Porque nos ama a nosotros, porque quiere que nosotros verdaderamente estemos entregados a Él por completo. No es por otra razón. No es porque a Dios le falten adoradores. Dios tiene de sobra, pero nos ama demasiado como para permitirnos tener ídolos en el centro de nuestra vida. En los versículos 11 al 15 de esta sección final del capítulo 10 vemos otra imagen de Israel. Versículo 11, fíjense, dice: Efraín es novia domada que le gusta triar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar el yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Hermanos, Dios la ha llamado una novia tonta a Israel. ¿Recuerdan? Eso fue la semana anterior. Un par de veces ya dijo: ustedes son una nación insensata. Ustedes son obstinados, rebeldes y tercos. Ya eso les hemos explicado ya la semana anterior. Y aquí dice que se somete al yugo, que le gusta trillar, que le gusta servir a Dios. Pero ¿saben una cosa? Eso también va cambiando gradualmente. Y él termina declarando juicio. ¿Por qué? Porque ella no está dispuesta a servirle y vivir el papel para el que Dios le ha llamado, que es ser de bendición a las personas, pero también a todas las demás naciones y servirlas. Y menciona un nombre de ciudad más en el versículo 14, Bet Arbel. Versículo 14, segunda parte, nos dice: como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Bet Arbel estaba cerca del mar de Kineret, el mar que más tarde se conoció como el mar de Galilea. Eso sí lo entienden. No hay registro histórico realmente de esta batalla, pero podría haber sido un asalto moabita o asirio. No sabemos si Salmán era un general o un rey. El punto es que el asalto que ocurrió en manos de este Salmán terminó en una matanza de inocentes. Los soldados paganos, dice, que cortaron en pedazos a las madres y a sus hijos. Fue un asesinato. Y recuerden esto: Israel era como una novia adiestrada para someterse al Señor, pero la imagen de violencia del juicio aquí es la matanza, la carnicería, por así decirlo, que habían hecho de esas mujeres y esos niños. Era parte del juicio. Versículo 15 dice: así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Así que al igual que aquellas madres fueron cortadas en pedazos juntamente con sus hijos por estos soldados paganos, el rey de Israel dice que va a ser finalmente ejecutado o cortado, y la línea de gobierno ahí termina. Recapitulando un poco estos 2 capítulos, vemos esto. En primer lugar, que Dios ha prometido el juicio de dispersión. En segundo lugar, Dios ha prometido el juicio de esterilidad. En tercer lugar, el juicio de destrucción. Y en cuarto lugar, el juicio de la matanza o la masacre. 4 juicios. Escúchenme bien. Este tendría que haber sido un sermón terrible si tú llegaras a la fiesta que estaban organizando. Recuerden que el contexto es en medio de una fiesta que había sido dada en la Torá. Si tú vienes a la fiesta de la cosecha y buscas un momento familiar de adoración, donde vas a encontrar buena comida, música y
vas a orar y todo, y tú escuchas estos juicios, tú no te vas a quedar tranquilo. Tal vez tu ego, tu orgullo, tu autosuficiencia, yo estoy bien con Dios, porque es lo que decía Israel. ¿Te recuerdan en el capítulo 8? Sí, Dios, te conocemos. ¿Se acuerdan? ¿Sabe qué va a pasar? Te va a hacer retorcerte. ¿Y por qué me echa a perder esta fiesta? ¿Por qué viene con esto? ¿Sí o no? Claro, nuestro orgullo es así. ¿Saben una cosa? Pero hay buenas noticias. En medio de estos 2 capítulos están un poco escondidas, pero la palabra es como diamantes que no están en la superficie. Hay que escarbarlos y es lo que vamos a hacer. Quiero ver 2 párrafos, uno en cada capítulo, que se enfocan en la causa principal del juicio sobre el pueblo de Israel. En el capítulo 9, el tema que Dios aborda es la falta de voluntad del pueblo para someterse a la verdad que vino a través del profeta Oseas. Es decir, no se querían someter a la autoridad bíblica. Y eso te debes recordar. Sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo opino. ¿Sí les ha pasado? Yo sé, yo lo he leído, pero yo creo. Es lo que estaba pasando con ellos. Tenga cuidado de esos. Y en el capítulo 10, el tema es su falta de voluntad para servir al Señor en obediencia, para permanecer bajo el yugo, en el papel que Dios les había creado para ellos. Pero está claro esto, y quiero que no se asusten, que si hacemos caso a la palabra de Dios y cooperamos con Él, no debemos temer juicio a nuestras vidas. Primero, vamos a ver la primera que les mencioné, esa resistencia que había a la autoridad bíblica, ¿ok? Veamos primero el párrafo sobre el rechazo de Israel a la verdad revelada de Dios. Todo este sermón, hermanos, que predicó el profeta Oseas en esa fiesta de la cosecha, fue trivializado y los oyentes lo desecharon. En los versículos 7 al 9 de este capítulo 9 nos da una visión intensamente personal de la forma en que Oseas percibió que su palabra profética que estaba dando, cómo lo recibieron este pueblo. Note que estos 3 versículos abren y cierran con una advertencia de castigo por el pecado. Y a ninguno de nosotros, yo creo que nos gusta la cruda verdad. ¿O sí? ¿Quién quiere que le digan la verdad? ¿Sí quiere que le digan las cosas escondidas que tienes? Si Dios ahora comenzara mismo a sacar todos tus pensamientos, ¿qué tal si acá en el estacionamiento de Soriana La Fama, una pantalla bien grande de 10 por 20 metros, ya se imaginan, enorme, y Dios comenzara a proyectar los pensamientos de esta semana que tú has tenido? Todos quisieran que se proyectara, sacando a la luz todo. Hermanos, no somos tan diferentes de Israel en este sentido. Mire la declaración del versículo 7, Oseas 9:7, dice: vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Y esto que estoy leyendo en el versículo 9 desafía el clamor que había de Israel en el capítulo 8, versículo 2. Dice: Dios mío, nosotros Israel te conocemos. Y Oseas le está diciendo justamente a esos que decían que conocían a Dios, no conocen a Jehová. Y además deben saber que juicio se acerca contra ustedes. Pero en las próximas 2 líneas del versículo 7 dicen: necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. Eso es básicamente lo que le están llamando al profeta Oseas. Dicen que su mensaje es un balbuceo insensato, no tiene nada de verdad. Ahora, recuerden esto, que Oseas no fue el único que experimentó este tipo de rechazo. Anteriormente, hermanos, en la vida de la nación de Israel hubo un profeta anónimo que ungió a Jehú como rey. Ustedes recuerdan ese momento. No menciona el nombre, pero la gente que le dijo que era un loco. El profeta Jeremías, que fue el que siguió a Oseas y ministró, mientras que Oseas lo hizo en el norte, Jeremías lo hizo en el sur. Fue llamado loco por la gente cuando él habló la verdad del Señor.
Jesús mismo habló de la persecución de los profetas como una analogía del trato que sus discípulos deberían esperar. No dijo, ustedes vienen a mí, van a ser mis discípulos y todo va a ir bien y todo va a mejorar. No. Es más, ustedes saben que la misma escritura dice, en el mundo tendréis aflicción. Y eso está hablando de diferentes tipos de aflicción. Pero confiad. Juan 16:33, no es bastante conocido. Pero confiad. Es decir, pon tu fe en mí. Yo he vencido al mundo. Jesús dijo que el profeta no recibiría honra en su propio país. Está en Mateo capítulo 13, versículo 57. Y al final del versículo 7 explica dos cosas que están motivando esa actitud negativa hacia Oseas. ¿Cuál es? La maldad y el odio. Ahí lo vemos. Eso es lo que está motivando. Había maldad y había odio en el corazón de la nación de Israel. El pecado del pueblo, hermanos, es demasiado grande para ellos. Así que deciden odiar a la persona que le está diciendo la verdad. Es lo que nos está mostrando. Y este es el típico comportamiento del ser humano. Cuando nosotros no queremos reconocer nuestra culpa, reaccionamos frente a nuestros acusadores con ira. No queremos escuchar. Es más, queremos desacreditarlos. Así es cuando, y quiero ponerme en primera persona, yo respondo a mi esposa cuando me dice la verdad, tal vez, sobre mi hipocresía, mi incoherencia, mi injusticia. Mi reacción es pensar cómo yo puedo descartar o desechar lo que me está diciendo. O cómo puedo minimizar o trivializar o desviar el foco de atención de mí. La razón por la que Israel reacciona tan fuertemente no es porque no le crean, escúcheme bien, no es por eso. En el fondo ellos saben que verdaderamente es verdad lo que el profeta está diciendo, pero no pueden vivir con ello. No pueden vivir con alguien que les está planteando la verdad. Es como cuando me invitaron a ir a un concierto donde iba un cantante muy famoso que tiene millones de seguidores en todo el mundo, y yo iba a predicar y todos los chavos habían pagado para entrar, 5,000 chavos ahí, y todo el mundo gritando y todo. Y yo llegué orando al Señor. Me habían dado un tema que iba a exponer durante 45 minutos en el intermedio. A las finales me dejaron casi al final y 15 minutos, pero 15 minutos fueron suficientes. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, no necesitas tanto tiempo, porque Dios, en el poder de su Espíritu Santo, comenzó a obrar en la vida y el corazón de esos muchachos. Muchos se acercaron llorando, muchos estaban pidiendo perdón a Dios, muchos entendieron que el evangelio no se trata de gritar, saltar, sino se trata de ser conformados a la imagen de Jesucristo, que Él verdaderamente es el único que vale y Él es el único que importa y nada más. He ido a diferentes iglesias y mi esposa me dice, siempre me da muchos ánimos. Me dice, va a ser la primera y única vez que te van a invitar, no te van a volver a invitar. Muchos ánimos me da. Y se ha cumplido, bueno, ustedes saben, ¿no? ¿Desde cuándo, no, Belén? Bueno, me ha visto cuando hemos estado desde el obispo y hasta acá, la hermanita Alicia, Flor, bueno, muchos de ustedes que me conocen. He sido invitado a muchos lugares. Pero yo no predico para gustarle a nadie, aunque eso quiere mi carne. Yo predico para agradar a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Hermanos, vemos que no hemos cambiado mucho con respecto al pueblo de Israel. En el pueblo de Israel pasaron tantas cosas y ellos sabían que lo que el profeta le estaba diciendo era la neta, como se dice, ¿verdad? Y no lo quisieron aceptar. En el versículo 8 el profeta Oseas establece el verdadero papel del profeta es el de un centinela o un vigilante. El profeta lo que estaba haciendo, estaba cuidando, velando por Israel, por su propio bien, en obediencia a Dios, como ese portavoz. Pero trágicamente Israel lo rechaza. Israel es como una familia terriblemente disfuncional, desgarrada por esa lucha.
El tema de escuchar la verdad, hermanos, es lo que cierra el capítulo 9. En el versículo 17 dice: mi Dios los desechará. ¿Por qué? Porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. No escuchan ni prestan atención y no están de acuerdo con la verdad que el profeta estaba hablando. Pero hay una segunda cosa que hablo: los llamados a ser portavoces de la verdad. Yo sé que ninguno de nosotros, hermanos, se nos ha dado el oficio profético que tenía Oseas. Pero cada uno de nosotros, escúcheme bien, cada uno de nosotros debe ser un portador de la verdad, bíblicamente informado en todo tipo de interacciones con las personas. La palabra griega profetes significa reflejar la gloria o la luz de otro, así como la luna refleja la luz del sol. Usted sabe que no tiene luz propia la luna, sino que refleja la luz del sol. Así nosotros debemos reflejar la gloria de Cristo. A eso somos llamados, no menos que eso. Debemos ser reflectores de la verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la forma como vivimos, en la forma como hablamos, la forma como miramos, la forma como caminamos. Pero cuando reflejamos la verdad, hermanos, con precisión y con claridad a las personas, no deberíamos sorprendernos del enojo de ellos, porque se van a enojar. Se van a enojar. Me atormenta mucho la advertencia de Jesús a sus discípulos. Ahí en Lucas 6:26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. O sea, ten cuidado cuando toda la gente esté contenta y hable muy bien y maravillas de ti. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los adulaban a los falsos profetas, porque los falsos profetas les hablaban lo que ellos querían escuchar. El día de hoy pasa casi lo mismo. Casi lo mismo. Yo no quiero ser un falso profeta, pero mi carne, como les dije hace un momento, pues quiere gustarle a la gente, quiere que la gente lo aprecie, que hablen de mí bien. Sin embargo, hermanos, si yo predico el evangelio de Jesucristo, yo tengo muy claro que siempre no va a ser así, porque realmente el evangelio verdadero, el evangelio genuino, es una ofensa que va a desencadenar odio en las personas pecadoras y rebeldes. El apóstol Pablo llama a las buenas nuevas del evangelio, ahí en 2 Corintios 2:15 dice: olor de muerte para los que se pierden. Ustedes recordarán cuando asistimos al servicio fúnebre de nuestra hermana Jovita. Para los que son nuevos, ella era regidora aquí en el municipio de San Pedro Garza García. Y pues estaba la crema innata de San Pedro en los funerales. No me amilané, oré al Señor y yo les dije exactamente la verdad. ¿Ustedes creen que me miraron alegres y contentos? Ninguno. Llegó el alcalde también un ratito y yo les prediqué el evangelio de Jesucristo. No somos llamados a ser cobardes, somos llamados a decir la verdad. Mejor es temer al Señor que a los hombres. Porque algunos llegan bien trajeados, ¿no? Porque todos estaban así, ¿no? Bien con corbata y todos, no sé si se acuerdan algunos, ¿no? Y vinieron bien imponentes, venían con su seguridad y todo. Si algo me ha dado el Señor es valentía para predicar las cosas tal como son. No me creo más que nadie. Es más, yo creo que soy el menor de todos los siervos del Señor. Pero eso va a traer enojo. Como dice, vuelvo a repetir, olor de muerte para los que se pierden. Hermanos, si aceptamos la responsabilidad de decir la verdad y reflejar la verdad bíblica con precisión, se nos van a dar cosas muy desafiantes por decir cosas que van a molestar a la gente. Pero cuando nosotros, hermanos, encontremos esa resistencia, entonces podemos ser más empáticos con Oseas, con Jeremías, con Jesús mismo, con sus discípulos. Los cristianos, hermanos, a lo largo de toda la historia siempre han dicho la verdad con un amor firme. El capítulo 9 dice que no solamente tenemos que escuchar y someternos a la verdad,
sin hacer oídos sordos, sino que tenemos que estar dispuestos a decir la verdad también, tal como lo hizo el profeta Oseas. No solamente se trata de escuchar, escúchame, y decir lo voy a hacer, sino también proclamar esa verdad a otros. Ahora, veamos otro párrafo en el capítulo 10 que habla del rechazo de Israel a un estilo de vida, de servir sumisamente al Señor. La nación niega obstinadamente su identidad como esa novia adiestrada que se deleita en trillar, en arar y en cegar en obediencia al Señor y su amo. Y esa es la causa principal, hermanos, de los juicios de destrucción de ídolos y la matanza o esa masacre que va a haber. Mire, versículo 11 al 13, ahí acompáñenme. Atentos, abran sus Biblias porque eso les va a ayudar a entender. Dice, Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, orará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira. Y luego al final dice de este versículo 13, porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes. Hermanos, el versículo 11 es como, no es una reflexión, no, es como una reflexión melancólica de Jehová sobre lo que él había elegido que fuera su pueblo. Efraín, recuerden, les dije, era una forma cariñosa de dirigirse al pueblo de Israel. No se olviden eso, es importante. Cuando dice Efraín se está dirigiendo a Israel, es la manera más cariñosa que lo puede hacer. Efraín fue escogido con un propósito. Dice que era como una ternera o una vaca joven que fue mimada, consentida por el granjero, amorosamente entrenada para poder trillar ayer el grano. Y en sus primeros años disfrutó sirviendo al Señor. Dice su lozana cerviz, es decir, su hermoso cuello, para que me entiendan, habla tanto de fuerza como de belleza. Es decir, que estaba cumpliendo el propósito para el que Israel había sido diseñado. Y desde luego, Dios, que es el granjero en estos términos, Él esperaría con todo el derecho que esta ternera, conforme vaya creciendo, le sirviera fielmente. Le sirviera fielmente, ¿sí o no? Es lo que esperaba. Así que llamó a una responsabilidad más disciplinada. El arado y la siega pues eran más difíciles, tenían más importancia, y ella debía crecer en responsabilidad en el ministerio y el servicio al Señor, porque ya estaba madurando, ya estaba creciendo, no era lo mismo que una becerra. Pero el versículo 12, miren, habla nuevamente del llamado de Israel, de ese estatus, vamos a llamarle así, especial, como siervo del Señor, un agente de bendición, no solamente para ellos, sino para todo el mundo. Dice que su propósito es arar el campo, sembrar justicia, cosechar misericordia, y misericordia es la misma palabra Gesed, que habla de la misericordia de Dios con nosotros. Luego deberían compartir entonces este amor inquebrantable ¿con quiénes? Con todos los pueblos que entren en contacto con ellos. Pero el versículo 13 dice que trágicamente no cumplieron con el llamado y comienza a repasar el historial de Israel. En lugar de una cosecha de misericordia, Israel ha arado mal, ha cegado maldad y ha comido deshonestidad. Y el resumen final del capítulo 15, fíjense bien, dice: así hará a vosotros, Betel, por causa de vuestra maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Fíjense bien, define su falta de voluntad para servir obedientemente al Señor como una gran maldad o una maldad intensa. Y yo quiero que pienses en esto, hermano, hermana, atento a esto. Escúchame bien, la falta de voluntad, escúchame bien, la falta de voluntad para servir al Señor. Tú piensas muchas veces que no es un gran problema, pero acá estamos viendo que justamente ese fue el gran problema. No,
hoy no tengo ganas de servir, tal vez después, estoy cansado, mira que no sé qué, mira que tengo mis hijos, mira que no sé qué, no tengo hijos, o sea, el que tiene porque tiene, el que no tiene porque no tiene, oh, mira mi trabajo. La falta de voluntad es lo que muchas veces tendemos a pensar. No, pues no es un gran problema no servir al Señor. Yo puedo seguir asistiendo los domingos y no pasa nada. Y el miércoles yo escucho por YouTube los estudios bíblicos y el lunes me conecto a la oración. Entonces, pero no, servir al Señor no pasa nada. No te creas eso, porque es lo que pasó con el pueblo de Israel. Sí, es bastante claro ahora, ¿no? La falta de voluntad. No, es que Dios se lo puede arreglar sin nosotros. Negarse, escúcheme bien, negarse a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, acabamos de repetirlo, es una rebelión malvada a los ojos de Dios. Negarse a servir para con tus dones, con tus talentos, con lo que Dios te ha dado, es una gran maldad a los ojos del Señor. Y la nación de Israel había fallado, hermanos, en este maravilloso propósito de arar el campo, de sembrar las semillas de justicia, de servir al Señor y depender solamente de Él para la productividad y la fructificación de todos sus terrenos. Habían fallado. Hermanos amados, este tema de servir al Señor es central a lo largo de todas las Escrituras. Nosotros todos, como miembros del cuerpo de Cristo, pueblo santo, es decir, pueblo separado por Dios, hemos sido apartados para ser siervos en el servicio a los demás, no para servirnos a nosotros mismos. Muchas veces estamos muy contentos de servir a nuestra familia, ¡qué padre! No, pero hemos sido apartados para servir a los demás. Es un privilegio, hermanos, asombroso, y Jesucristo es tanto el ejemplo como la fuente de poder para nuestro servicio. En la carne no queremos servir, pero es acudiendo a la cruz que vamos a tener las ganas, el poder para hacerlo. Fue Jesús, hermanos, finalmente quien fue el que perfectamente reveló el corazón de siervo de Dios. Jesús, sabemos, fue fiel al servicio de una humanidad rebelde, una humanidad altiva. No, es que si trabajo con los niños hace mucho ruido y me duele la cabeza. Estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero quiero que entendamos el punto. Jesucristo entregó su vida por una humanidad rebelde, por enemigos de Dios. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Hermanos, la propia descripción de Jesús, de su naturaleza, fue que él era manso y humilde. La palabra manso es importante. Con mayor frecuencia se aplica a un animal que está siendo controlado por un amo. El amo es el que controla a ese animal, que es manso. Eso quiere decir que es receptivo a la autoridad, dispuesto a dejarse guiar. Eso es manso. Y por otro lado, humilde. Humilde significa dispuesto a ser enseñado. No, va a hablar de Oseas. Yo ya he predicado Oseas. Yo no necesito saber. Debe predicar sobre Apocalipsis. Pues vea los estudios de Apocalipsis, ya tenemos. Estoy poniendo un ejemplo apenas, ¿verdad? Pero no, va a predicar sobre Proverbios. No. Salmos, no, pues ¿quién no entiende Salmos? Salmos lo entendemos todos. No. Humilde significa dispuesto a ser enseñado. Jesús dijo que nosotros estamos llamados a ser como ¿quién? Como Él. Como Él. En su humanidad, el Hijo de Dios fue servidor y obediente al Padre. Como siervo sufriente, hermanos, fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? Para nuestra redención, para comprarnos por nuestros pecados. Y como nuestro Señor resucitado, ahora, hermanos, nos llama a ser siervos. Él dijo a sus discípulos, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Escuchó bien eso? Pero cuando nosotros no queremos voluntariamente servir a otros,
nos te creemos más que nuestro Señor. Estamos yendo en contra de lo que el Señor dijo. Y luego llamó a sus discípulos a emular su propio servicio. Dijo que al discípulo le basta ser como su maestro y al siervo como su amo. Hermanos, todos los días, en todas partes, todo el tiempo, estamos llamados a ser servidores como Jesús. Cuando comenzamos el día, cual sea la circunstancia o situación que surja, siempre tendríamos que hacernos esta pregunta: Señor, ¿cómo puedo servirte a ti sirviendo a los demás? Todos los días, al empezar el día, tendríamos que hacernos esta pregunta: Señor, hoy día, por ejemplo, hoy día domingo temprano, domingo 13 de marzo, ¿cómo puedo servirte a ti sirviendo a los demás? Esta pregunta, hermanos, es como el antídoto contra el falso poder, contra la competitividad, contra el egocentrismo. Esa es la pregunta que tendríamos que hacer al comienzo de cada día. ¿Cómo podemos servir a nuestros amigos? ¿Cómo podemos servir a nuestro cónyuge? ¿Cómo podemos servir a nuestros hijos? ¿Cómo podemos servir a nuestros compañeros de trabajo y a otros miembros de la comunidad? ¿Cómo podemos servir? Nuestro propósito es servir, hermanos, en el nombre de Jesucristo y no esperar a ser servidos. Nuestra preocupación no debe ser, hermanos, lo que podemos obtener, sino lo que nosotros podemos dar. Porque es sirviendo a las personas que nosotros nos ganamos el derecho de compartir nuestra fe, de presentarles a Jesús. En la selva del Perú, cuando los misioneros iban, llegaron a pueblos que no tenían casi comunicación con las ciudades vecinas, eran pueblos aislados. Llegaba un misionero, los miraban como extraños de lejos y ellos se ofrecieron a ayudarlo. Primero le dice, a ver, ¿quiénes son ustedes? Dijo, somos misioneros. Tuvieron que explicarle qué significa un misionero. Ellos no entienden nada de ello. Y le explicaron, venimos trayendo el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? No sabemos. Y comenzaron a explicar. Dije, espérate un ratito. Nosotros tenemos nuestra propia idea y nuestro propio pensamiento. Adoramos a un Dios que no sabemos cómo es, pero en fin, comenzaron a dar sus puntos. Pero si tú me quieres hablar, primero tienes que pasar esta prueba. 2 pruebas, de hecho. Lo acercaron a un lugar, a un espacio donde había un recipiente muy grande, hecho de un tronco de árbol, y había yucas. ¿Sí conocen las yucas? Algunos la conocen. Un tubérculo largo. ¿Y qué hacían? Agarraban la yuca, lo pelaban y después lo metían a la boca y lo masticaban. Y conforme lo iban masticando, lo iban echando en ese recipiente. Alrededor estaban sentados y ellos comenzaron a hacer esto. Comenzaron a masticar y echar. Esa parte del trabajo. Estaban trabajando con ellos. Comenzaron la yuca hasta que se acabó, quedaba ahí. ¿Qué hicieron? Simplemente le echaron un poco de agua y lo llevaron a un lugar. Dijeron, ese es el primer lugar. Pues ya avanzaron. Y el segundo lugar le dijeron, vamos acá. Y fueron a otro lugar, a otro espacio dentro de la misma comunidad. Dijeron, le sirvieron en un vaso de plástico. Metieron el vaso, lo sacaron, ten para ti y ten para ti tu vasito. Ahora tienen que tomar esto. Y dice, ¿cómo que tú no quieres hablar de tu Dios? Necesitas tomarlo. Y le preguntaron, ¿qué cosa es lo que vamos a tomar? Por lo menos, sí lo vamos a tomar, pero ¿qué cosa es lo que vamos a tomar? Le preguntaron. Bueno, recuerda que hace un rato estábamos haciendo con las yucas. Es lo que hacemos todas las semanas y lo dejamos fermentar.
lo que hemos hecho es lo que vas a tomar, pero este ya tiene ya unos 3 días, eso recién va a quedarse. Toda la tribu había mascado la yuca, lo había puesto ahí y de eso habían sacado su refresco. Ellos se miraron unos para otros. ¿Qué hacemos? ¿Lo tomamos? ¿Nos da asco? ¿Nos regresamos? Pero hemos venido para hablar de Cristo. ¿Y qué creen? Se la tomaron. Cuando tú te integras con las personas a tu alrededor, cuando tú comienzas realmente a ayudarles a compartir, a poder expresar, ¿sabes qué? Recién te vas a ganar su confianza y recién te vas a ganar el derecho de hablarles de Cristo. Y son amistades que perduran para siempre. No pretendas que con un folleto que repartes por aquí y otro por allá ya te ganaste. No es así. Necesitamos ser misionales, eso se llama misional. Aún en medio de la ciudad se necesita ser misional. Antes de poder hablarle de Cristo, suple las necesidades que puedan tener. No estoy hablando solamente de dinero, no solamente de comida, a veces necesidades afectivas. ¿Sí comprenden? Es lo que nos está llamando. Eso es lo que ustedes tendrían que ser. Pero ¿qué tanto nos cuesta? ¿Tú te hubieras tomado ese juguito tan rico de yuca? No todos son misioneros, desde luego, ¿verdad? Pero estoy poniendo un ejemplo para poder entender esto. Hermanos, piensa en la diferencia que supondría un compromiso radical en el servicio en nuestros matrimonios. Si pensáramos en lo que nosotros podemos hacer para servir a nuestros cónyuges, en lugar de estar llevando la cuenta muy escrupulosamente de lo que él o ella han hecho últimamente por nosotros. Es que no me dijo esto, es que hizo aquello, y fíjate que no sé qué. Y comenzamos a llevar la cuenta de todo lo negativo, en lugar de pensar cómo podemos servirlos. Servir, hermanos, significa escuchar a nuestro cónyuge, soportar las cargas, hacer todas las cosas útiles y a veces las gloriosamente inútiles, pero que comunican que verdaderamente nos importan. Eso es servir. Nuestra vocación como siervos de nuestro cónyuge es iniciar el afecto de forma verbal, pero también no verbal, y de cualquier otra forma creativa que se nos ocurran para hacerles saber lo importante que es él o ella para nosotros. Estamos llamados todos a entregarnos desinteresadamente. Estamos llamados a perdonar sin reservas, porque uno más grande que nosotros nos perdonó. Todo eso es muy difícil, hermanos. Yo sé, llevo 16 años casado y lo sé perfectamente. Pero ¿sabe una cosa? Les puedo decir esto, que no vamos a experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestros matrimonios hasta que estemos dispuestos a intentarlo. ¿Sí me escuchó bien? Hasta que estemos dispuestos a intentarlo. Piensa en tu vocación o en tu profesión. Hay pocas cosas más liberadoras que servir a las personas a las que nosotros reportamos, o a nuestros jefes, o a las personas a las que dirigimos, o a las personas con las que trabajamos. Estamos en el mismo nivel. Pero tenemos, hermanos, que entregar nuestras preocupaciones sobre el avance de nuestro futuro. ¿Saben en qué manos? En las manos del Señor. No necesitamos competir con nadie por una posición. No necesitamos usar a otras personas como los peldaños de la escalera del éxito, pues es el Señor que nos pondrá justamente donde Él quiere dar la oportunidad de ser verdaderos servidores. Es Él. En la comunidad donde vivimos, en la colonia donde nosotros nos desarrollamos, hay innumerables oportunidades para ser un servidor. En el poder de Dios, Él nos libera para poder servir a los pobres, a los desamparados, a los enfermos terminales, los discapacitados, a los hambrientos, y por ahí nos vamos. Hay muchas necesidades.
El significado más común de la palabra ministro y diácono en el Nuevo Testamento, ¿sabe cuál es? Doulos, que significa esclavo, significa siervo. Y Cristo, hermanos, es nuestro eterno diácono, es nuestro ministro sentado a la diestra de Dios allá en los cielos, y nos llama a todos nosotros a servir en su nombre. El apóstol Pablo estaba pensando justamente en Oseas 9 y 10 que hemos visto el día de hoy, cuando él escribió Gálatas 6. Él dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así pues, según tengamos ocasión, hagamos el bien a todos los hombres, y especialmente a los de la familia de la fe. Para concluir, los juicios de Dios se dan porque Israel tiene un corazón dividido hacia Dios y hacia los Baales. Yo también tengo un presentimiento, no estoy diciendo una revelación, tengo un presentimiento que nosotros también fallamos. Los domingos nos concentramos y estamos buscando a Dios, mientras que en la semana es como que nos desconectamos de Dios y estamos buscando a nuestros propios dioses. Así que cuando el salmista dice en el Salmo 86:11 en su oración al Señor: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Eso es lo que yo quiero orar. Señor, une mi corazón al tuyo para temer tu nombre, de tal forma que yo pueda tener prioridades apropiadas en mi vida. Si tú estás aquí en esta hora y aún no has llegado a conocer al Señor Jesús, búscalo hasta que verdaderamente reine Él sobre ti y que te justifique delante del Padre, de tal forma que puedas estar seguro en sus manos. Si tal vez te has perdido por un tiempo, hoy es un buen día de que tu corazón ya no esté más dividido, sino que vengas y lo busques a Él. Es hora de buscar al Señor ahora. Búscalo hasta que Él reine con justicia sobre tu vida, sobre tu corazón, y que ya no tengas también un corazón dividido. Si estás aquí, no es una mera casualidad, es que Dios te ama y te llama para que puedas vivir para la gloria de Él. Que Dios nos conceda a no tener un corazón dividido, sino que podamos vivir siempre para honrarle en todo lo que hablamos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. Pongámonos de pie para orar al Señor. Padre, en esta hora estamos muy agradecidos contigo por estas exhortaciones del profeta Oseas, porque él habla lo que verdaderamente es de nuestra condición. Señor, reconocemos que muchas veces nos portamos con corazones divididos. Perdona, Señor, nuestros corazones que son engañosos, superficiales en muchas oportunidades. Líbranos, Señor, de la avidez de buscar cosas que no te importan. Señor, moldéanos. Si fuera necesario, tuerce nuestra voluntad hacia ti, Señor. Rompe los muros que levantamos alrededor de nuestro corazón. Deshazlos en el poder de tu Espíritu Santo. Ven, Señor, y el corazón de piedra que a veces emerge, doblégalo de tal manera que sea un corazón de carne dispuesto a servirte a ti. Porque fuimos llamados, Señor, para tu gloria. Fuimos llamados para tu honra. Fuimos llamados para proclamarte a ti como único y suficiente Rey de nuestra vida. Pero muchas veces no lo hacemos. Perdónanos, porque muchas veces preferimos a nuestros ídolos antes que a ti.
porque no hemos visto la hermosura tuya. No hemos podido, Señor, comprender tu santidad. Nos quedamos cortos de hablar sobre tu justicia. Y muchas veces tenemos la idea errónea que tú tienes la obligación de perdonarnos, de salvarnos, de pasarnos por alto nuestras fallas. Pero hoy reconocemos que no es así. Y si no pasaste por alto a Israel, tampoco lo harás con nosotros. Señor, ayúdanos a ser siervos que honren a ti sobre todas las cosas. Te suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor pueda ser con cada uno de ustedes, mis hermanos, y que el Espíritu Santo nos ayude a ser hombres y mujeres que puedan estar dispuestos a servirle a Él principalmente. Dios les bendiga. Tomen sus lugares, por favor.